Atención expertos, parece ser que el coche eléctrico contamina más que un diésel o un gasolina. ¿Eso es cierto? ¿Quieres saber la verdad? Pues bienvenido a este vídeo porque vamos a explicar todos los detalles de qué tiene de cierto y qué es mentira de este estudio y vamos a justificar cuáles son las conclusiones que vosotros mismos, sí, vosotros mismos vais a sacar. Porque cuidado, esto no es cualquier cosa que podamos tener en cuenta a la ligera, porque la contaminación afecta a la salud de todos, incluida la vuestra. Y acompáñanos porque vamos a averiguar de dónde vienen este tipo de noticias. Y aquí me tengo que poner un poco serio porque puede haber conflicto de intereses y quizá hay algunas industrias que salen beneficiadas. Y esto es muy importante y en este vídeo vamos a detallarnos si nos mienten o verdaderamente es verdad que el coche eléctrico contamina más que uno diésel o gasolina. ¡Empezamos! Y ahora sí, vamos a ponernos en materia. ¿Contamina más el coche eléctrico que uno diésel o gasolina? Y es que estas noticias vienen de un estudio alemán que asegura que el coche eléctrico contamina más. Pero antes de empezar tenemos que ver cuáles son las diferencias entre el coche eléctrico y un coche de toda la vida. La principal diferencia es que el coche eléctrico tiene una batería que acumula energía eléctrica. En cambio, el coche convencional que todos hemos utilizado alguna vez tiene un motor que quema gasolina o diésel. En esta quema de gasolina o diésel se genera contaminación. En cambio, cuando utilizamos un coche eléctrico no generamos contaminación. Y el estudio lo que dice es que es verdad que no generamos contaminación al usar este coche eléctrico, pero sí en fabricarlo. Y esto es muy importante. Lo que dice el estudio es que fabricar un coche eléctrico contamina mucho más que no fabricar un coche de gasolina normal y corriente. ¿Es verdad? Pues mucho cuidado, porque lo que dice el estudio es que la batería es lo que contamina más a la hora de fabricar. Generamos muchos gases contaminantes y tóxicos en la batería, que sí que es verdad, pero qué casualidad que en este estudio no analiza lo que contaminamos en generar este coche de gasolina y tampoco analiza, muy curiosamente, cuánto contaminamos en transportar y generar la gasolina que vamos a quemar en el coche, porque claro, eso también contamina. Lo que dicen los estudios que contamina el generar esa batería son valores muy elevados que en realidad no es así. Y aquí hemos visto la primera diferencia en coche eléctrico y de gasolina, cuánto contaminan. Y no solo eso, tenemos que también explicar qué es la contaminación. La contaminación es todos aquellos gases que generamos y enviamos a la atmósfera, al aire libre, cuando generamos un producto, en este caso un coche, o bien lo utilizamos. Por lo tanto, aquí lo que dice el estudio es que contaminamos en crear el coche y contaminamos también en usarlo. Y es que también tenemos que tener en cuenta que los coches eléctricos y los coches de gasolina contaminan más o menos dependiendo de dónde se fabrican. Y en este estudio, qué casualidad que no cogen los mismos sitios donde se fabrican. Y otro valor que también tenemos que tener en cuenta, que es muy importante, es dónde contaminamos. Es decir, un coche eléctrico en su uso no contamina. En cambio, un coche de gasolina sí que contaminamos en su uso. ¿Y dónde lo utilizamos? Donde vivimos, en las grandes ciudades, etcétera, etcétera. En cambio, la electricidad del coche eléctrico no se genera, no contamina en las grandes ciudades, sino lejos de las grandes ciudades. No contaminamos donde vivimos. Con lo cual, en el coche eléctrico contaminamos menos, pero no donde vivimos, sino lejos de donde vivimos. Con lo cual, ese aire o esa contaminación, cuando la respiremos, no nos afecta directamente a nuestra salud. En cambio, un coche de gasolina, cuando estamos contaminando, sí que estamos contaminando el ambiente donde vivimos. Y esa contaminación nosotros después la respiramos. Con lo cual tenemos que tener en cuenta también dónde contaminamos. Y no es lo mismo para nosotros contaminar lejos que contaminar donde vivimos. Aunque tengo que decir que contaminemos donde contaminemos, no está bien. Además, la energía eléctrica que generamos para alimentar el coche puede ser que no solo venga de centrales de carbón o de petróleo, también puede ser que venga de renovables, con lo cual esa generación además
es sin emisiones, sin contaminación. Y otra cosa que nos llama mucho la atención desde experto en energía es qué valor coge, qué contaminación genera la electricidad que se hace en las centrales de carbón, de petróleo o renovables. Y es que coge el mix alemán, que es uno de los más contaminantes que hay ahora mismo en Europa, porque utiliza mucho carbón. Y además coge valores muy contaminantes, que en la realidad no son así. ¡Qué casualidad! Y no solo eso, sino que coge lo que contaminamos al generar esa electricidad, pero sin embargo, muy sorprendentemente, no coge los valores de contaminación que tenemos al crear la gasolina, y no solo eso, sino al transportarla, porque transportar la gasolina y crearla también contamina y mucho. Es decir, en el coche eléctrico sí que analizamos lo que nos cuesta o lo que contamina generar la electricidad, pero sin embargo en este estudio no analizamos lo que cuesta o la contaminación que generamos al hacer la gasolina. Con lo cual es un tanto sospechoso. Y de aquí vamos al siguiente punto, y es que en el estudio también nos dicen que la batería eléctrica se tiene que sustituir cada 10 años. Eso no es del todo cierto. Es posible que las baterías eléctricas duren muchos más años. Claro, si el estudio coge que cada 10 años tenemos que cambiar la batería eléctrica, eso significa que cada 10 años estamos contaminando el producir o generar una nueva batería eléctrica. Y eso no es del todo cierto. Y en el estudio también nos dicen que los valores de contaminación de la gasolina y del diésel son muy bajos. Y eso tampoco es del todo cierto. Y ahora vamos a hablar de un tema que también nos sorprende mucho, que es un error como muy básico. ¿Cómo es posible que lo siguiente que te voy a decir lo hayan cometido unos expertos en este tipo de estudios? Y es que comparan un coche eléctrico de mucha potencia con un coche de gasolina de muy poca potencia. Yo os pongo el siguiente ejemplo. Imaginaros que os digo, ¿qué contamina más? ¿Un camión de gasolina o una motocicleta diésel? Claro, vosotros pensaréis, un camión porque es mucho más grande, tiene mucha más potencia. Efectivamente, contaminaría más, pero no por el tipo de combustible, sino por la potencia. Aquí pasa exactamente lo mismo. Estamos comparando un coche eléctrico con mucha potencia con un coche de gasolina con muy poca potencia. Claro, si comparamos esto, es normal que digamos que el coche de gasolina consume menos, contamina menos, pero pasaría lo mismo con el ejemplo del camión y de la motocicleta. Y esto es un error muy básico, no podemos comparar cosas diferentes, y me hace sospechar también que no es un error que se les haya podido pasar por alto así como así. Perfecto, y si has llegado hasta este punto del vídeo, ya vas viendo un poco que hay cosas que chirrían en este estudio. Y ahora me voy a poner un poco técnico, pero tranquilos, no mucho, porque ya sabéis que nos gusta desde Experto en Energía hacer los vídeos y los conceptos energéticos muy sencillos. Y es que vamos a hablar de eficiencia. Es decir, no tiene la misma eficiencia un coche o un motor eléctrico a un coche o un motor de gasolina. Un coche o un motor eléctrico tiene una eficiencia mucho más alta que no uno de gasolina. Es decir, por la misma cantidad de energía, el coche eléctrico o el motor eléctrico aprovecha mucho mejor esa energía que el coche de gasolina. ¿Por qué? Más que nada, entre otros efectos, porque un coche de gasolina tiene que generar, o un motor de gasolina genera mucho calor. En cambio, un coche eléctrico, todo lo que le llega de energía, lo transforma en movimiento. Y eso es aprovechar mucho mejor la energía, es decir, mucho más eficiente. Con lo cual, también contamina menos. Y para terminar vamos a hacer una pequeña reflexión. Qué curioso que esta noticia aparezca en todos los medios de comunicación y en todas las redes sociales el mismo día. Normalmente esto no sucede así. Se va desencadenando las noticias y van apareciendo diferentes. En resumen, este estudio hay que cogerlo con pinzas. Básicamente porque cogen que la batería se ha producido en el peor sitio, con lo cual contaminan lo más posible y que va a durar muy poco. Que eso no es cierto. El coche de gasolina consume muy poco y además cogen el valor de consumo o de generación de contaminación que más les interesa. Además también les interesa comparar coches diferentes. Comparan un coche con mucha potencia eléctrico con un coche con poca potencia gasolina. Y además en los coches eléctricos nos dicen que cogen la energía los días que más contaminamos, es decir, los días que se ha producido energía eléctrica
con carbón y estipulamos que en los años siguientes esa producción de electricidad siempre será con carbón y que no habrá nuevas mejoras en las energías renovables, con lo cual todos sabemos que eso no es cierto. Y ya para finalizar, lo que me sorprende más es que dice que prácticamente el diésel no genera emisiones, no contamina. Y eso, lo siento mucho, pero desde Experto en Energía no nos lo creemos. Con lo cual, con estas simples preguntas y estas simples reflexiones, ya vemos por qué no podemos valorar positivamente el estudio de que el coche eléctrico contamina más que un coche de gasolina o diésel. Como te hemos dicho al principio del vídeo, queremos saber y queremos informarte si te es rentable o no cambiarte un coche de gasolina o diésel por uno de electricidad. ¿Te saldrá cuenta económicamente? Pues desde Experto en Energía hemos hecho 4 números y te vamos a dar las claves. Y son las siguientes. Es verdad que un coche eléctrico te cuesta unos $10.000 más que un coche convencional actual. ¿Te es rentable? Pues depende de la cantidad de kilómetros que le hagas y del tipo de kilómetros. Si haces largas distancias, no te recomiendo que te cambies a un coche eléctrico. Pero si utilizas el coche para ciudad o cortas distancias, te puede salir muy rentable. Porque por cada $100 que gastes en gasolina o en diésel, en electricidad estarás gastando solo $15. Solo tienes que hacer números. ¿Cuántos kilómetros haces al año? Y ves lo que te ahorras. Es tu opción si quieres cambiarte a un coche eléctrico o no. Desde Experto en Energía, sin lugar a dudas, nosotros apostamos por el coche eléctrico. Y llegamos al final del vídeo. Resumen. El coche eléctrico no contamina más que un coche diésel o gasolina. Es mentira. Mucho cuidado con las fake news. Tenemos que ser críticos con todo lo que leemos. Es más, os hago la siguiente pregunta. ¿A quién le interesa que no se implemente el coche eléctrico? ¿Puede haber alguien o algunas empresas que estén interesadas en que no se desarrolle esta tecnología y que no tengamos acceso todo el mundo a ella? Dicho esto, no os creáis la opinión de todo el mundo. Es más, os digo, no me creáis si no queréis. Ponedme en duda. No creáis la opinión de todo el mundo, ni la mía tampoco. Preguntaros si lo que os estoy diciendo es verdad o no y además si tengo algún conflicto de interés, porque quizá puede ser que alguna compañía eléctrica o alguna compañía de coches eléctricos me esté pagando para hacer este vídeo. Ya os digo que no es así, ojalá. Pero puede ser que haya alguien que esté interesado en generar unas fake news para que algún tipo de tecnología o algún producto no llegue al mercado. Simplemente os digo que no os fiéis de todo el mundo, ni de mí tampoco, o sí, depende de vosotros, y que seáis críticos con lo que veis. Y para que vosotros podáis ver todos los datos y tener todo claro, aquí más abajo en la descripción te voy a dejar el link del estudio alemán que dice que el coche eléctrico contamina más que el coche de gasolina, para que puedas ver tú mismo los datos de que estamos hablando si estás interesado. Muy bien, expertas y expertos, hemos llegado al final del vídeo y aquí viene la parte más importante. Os voy a pedir, por favor, que dejéis en vuestros comentarios todas aquellas dudas que tengáis sobre el sector de la energía, problemas que tengáis, cuestiones que queráis resolver o cualquier otro tipo de preguntas. Hacedlo en los comentarios y así podremos saber qué os interesa y haremos vídeos sobre ellos. Y recordad, aquí más abajo dejo un link con el estudio alemán donde se dice que el coche eléctrico contamina más que el coche de gasolina o diésel. Y también recordad que si os ha gustado este vídeo, os pido por favor que hagáis un buen pulgar arriba, un buen like y no olvidéis suscribiros al canal. Y además no solo eso, sino que en la descripción también dejaré el link de expertoenenergia.com donde podréis descargaros en breve una guía de cómo ahorrar en vuestra factura de la luz. Y más adelante vamos a hacer un vídeo tutorial de cómo podéis instalaros vosotros mismos, sí, vosotros mismos instalaros placas solares en vuestro hogar para empezar a ser independientes energéticamente. Lo dicho, expertos y expertas, nos vemos en el siguiente vídeo, no olvidéis suscribiros y un buen pulgar arriba.